En Radio Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea, junto a interesantes entrevistados y panelistas, analiza la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Muy buenos días, queridos auditores de Radio Agricultura. Muy bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo programa de Nuevas Voces, el espacio donde las nuevas generaciones se toman la agenda. Tendremos una interesante conversación el día de hoy, como ha sido ya la tónica en estos 2 meses, con candidatos a constituyente, un debate, una discusión, una conversación sobre las propuestas de cara a una elección que se nos viene encima el 11 de abril, si todo lo permite, digamos, si las condiciones sanitarias lo permiten. Se viene la elección de candidatos y de convencionales constituyentes, y estamos con Hernán Larraín, abogado, cientista político, candidato por Evópoli en el distrito 11. Hernán, mucho gusto de tenerte aquí en Nuevas Voces. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Tomás. Estamos también con Diego Ribó, ex Seremi de Medio Ambiente, abogado también y candidato a constituyente en Cupo UDI por el distrito 10. Diego, un gusto también tenerte por acá. Muy buenos días, Tomás, a los auditores y a Hernán también que nos acompañan. Bien, siempre cuando entrevistamos candidatos constituyentes, nuestra primera pregunta es ¿por qué ser candidato constituyente? En tu caso era Seremi de Medio Ambiente, Hernán dirigía un centro de estudios, fue presidente de un partido político, pero obviamente la dinámica de las campañas es distinta. Hay que salir a la calle, ir a los semáforos en la mañana, hacer casa a casa, visitar las ferias, es otra la dinámica de vida. Entonces, Hernán, te pregunto, ¿por qué decidir salir a la calle y ser candidato en un proceso como este? A ver, yo creo que lo primero es porque estoy muy consciente, con muchos otros, de que Chile está en un momento muy complicado, de que nuestra democracia está en jaque, que las instituciones políticas están viviendo un momento de mucha tensión, ¿cierto? Hay una crisis política y social, y que después del estallido todos los chilenos hemos visto y hemos sentido con muchas emociones, y que frente al momento más complejo probablemente de todo este proceso, la política respondió con el acuerdo del 15 de noviembre, me tocó participar en él, y de alguna manera darle un proceso democrático, institucional y participativo a la crisis que estaba viviendo el país. Después del 15 de noviembre nos pusimos a trabajar efectivamente desde Evópoli y desde Horizontal en una propuesta y nos fuimos involucrando para poder entender que había una oportunidad si hacíamos bien las cosas. Y trabajamos en contenidos, trabajamos en propuestas, hemos publicado distintos documentos y me fui involucrando, y viendo luego el plebiscito de que se iba a producir esta elección, y somos varios en Evópoli, tanto militantes como independientes, que vamos en equipo, vamos preparados, y esta es mi primera elección, es primera vez que soy candidato a un cargo de elección popular, y entiendo de que el país se juega mucho, así que lo hago con mucho sentido de responsabilidad. Diego, te hago la misma pregunta. Tú fuiste Seremi de Medio Ambiente y decidiste ser candidato y candidato por el distrito 10. ¿Por qué sumarse a este proceso constituyente y qué esperas aportar en caso de ser electo en la convención constitucional? Sí, mira, yo creo que hoy en día ser candidato es una locura. Está ahí expuesto a la funa, a la amenaza, que ya en mi caso lo han hecho a través de las redes sociales. Tiene un costo económico tremendo. Tuve que renunciar al cargo de Seremi del Medio Ambiente. Hay una exposición permanente personal al tema del COVID, porque uno está haciendo casa a casa, hablando. Entonces, honestamente, es súper complejo aceptar una candidatura. Pero cuando uno es parte del servicio público, yo fui Seremi 2 años, te das cuenta que el resultado del trabajo que tú haces ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Y ese objetivo a mí me llena personalmente de una manera tremenda. Entonces, si vamos a tener una discusión de políticas públicas, la más importante probablemente de Chile para los próximos 50 años, me hizo todo el sentido ser parte. Pero sobre todo también porque creo en ciertos principios que hay que defender en esta constituyente, como la búsqueda del bien común por parte del Estado, la libertad de las personas, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y esos conceptos creo que tienen que estar dentro de la Convención Constituyente. Entonces, tengo la vocación de servicio público, pero por el otro lado, siendo esta la discusión más importante, quiero aportar con mi conocimiento jurídico y de Seremi desde la perspectiva de los principios en los que yo creo y defiendo. Estamos conversando con Hernán Larraín, candidato a constituyente por el distrito 11. Vamos a recordar las comunas porque los distritos son medio nuevos y a veces son muy grandes. El 11 incorpora las comunas de Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Vitacura y Las Condes. Y el 10 las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Macul y La Granja, dos distritos bastante grandes, especialmente el 10. Así que mucho ánimo en ese trabajo en terreno. Algunas comunas que ya están en cuarentena en algunos distritos, ya quedan poquitas libres. Hernán, te pregunto,
porque Diego ya se empezó a meter en los contenidos constitucionales, que es lo más interesante de la discusión y es lo más valioso también. Uno no puede estar siempre discutiendo eslóganes, y el gran riesgo que se corre en la discusión constituyente es que esto se llene de propuestas vacías o, peor aún, de propuestas que simplemente no van a llegar a puerto, porque la Constitución, sabemos, no resuelve todos los temas. En Evópolis y en Horizontal han propuesto la idea de una constitución mínima, de una constitución que establezca aquellos puntos comunes en los que estamos todos de acuerdo y que el resto se deje a la deliberación democrática, al trabajo parlamentario. ¿En qué se sienta esa propuesta y qué temas caben en la constitución y qué temas no desde la óptica de un liberal? Bueno, eso es muy cierto. Nosotros estamos proponiendo una idea de una constitución democrática que nos represente a todos, que sea una casa común, y para eso hay que evitar, digamos, de que transformemos la Constitución, digamos, en una acumulación de buenos deseos y propuestas de todos. Si nosotros vamos y ponemos lo que todos están proponiendo, vamos a terminar, ¿cierto?, con algo muy largo y que en definitivamente no va a cumplir con su misión. Las constituciones son el marco general que se da una comunidad política para organizarse, ¿cierto? Es la definición de principios, valores y una serie de reglas para poder vivir en comunidad. Y por lo tanto, nosotros tenemos la convicción de que esos documentos deben ser más bien cortos, más breves, y que fijen efectivamente todo aquello que compartimos, esos mínimos comunes. Ahora, eso no significa que no tenga que tener definiciones, las tiene que tener. El rol del Estado, ¿cierto? Una discusión a propósito del principio de subsidiariedad o solidaridad. Hay una discusión que vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que proponer alternativas. El régimen político, el reconocimiento de los pueblos originarios, la institucionalidad económica, por ejemplo, el derecho de propiedad, su función social, el Banco Central Autónomo, en fin. Si bien tenemos una visión minimalista, esto es que puede ser para todos, entendemos que sí hay muchos debates que son sustantivos y en las propuestas que ha hecho Horizontal y también Evópolis nos hacemos cargo de cada una de ellas. Diego, para seguir adentrándonos en contenidos constitucionales, yo la semana pasada, o la antepasada, le pregunté a candidatos, si yo te pasara la hoja en blanco, vamos a hacer que esto es una hoja absolutamente en blanco, y te hago escribir el top 3 de temas constitucionales que tienen que estar sí o sí en una constitución que tú consideres buena, positiva para el progreso de Chile. ¿Cuáles serían tus 3 prioridades o tus 3 propuestas que tú decís, yo me la voy a jugar por esto? Perfecto, mira, primero quiero explicar algo que es súper importante que tengan presente los auditores. La hoja en blanco no existe, y sé que esto es un ejemplo, pero los constituyentes tenemos un límite, y el límite es que Chile es una república democrática, y el segundo que hay que respetar los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile. Y en la gran mayoría de esos tratados se establecen la mayoría de los derechos que hoy en día todos los candidatos comentamos. Entonces, como el derecho a propiedad, la libertad de culto, distintas partes de las discusiones que hay hoy en día. Entonces, ese marco sí o sí lo tenemos. Ahora, ¿qué cosas hay que incorporar en esta Constitución que sí o sí tienen que haber? El primero, por mi experiencia, tiene que ver con la política medio ambiente. Me parece que es esencial que queden las bases de la institucionalidad, que el Estado tiene que buscar activamente el desarrollo sustentable. El segundo tiene que ver con la descentralización. Yo creo en el presidencialismo, pero hay que entregar más facultades y recursos a los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, los vecinos, la primera demanda que nos han pedido en el distrito es, en cualquiera de las comunas tú hay, bueno, ¿cuál es su principal necesidad? Seguridad ciudadana. ¿Se va a resolver eso en la Constitución? No, pero hay algunos elementos que sí podemos incorporar, como la descentralización. Y el tercer punto tiene que ver con la participación ciudadana. Creo que es esencial que las personas sean parte de la política pública. Si nosotros vamos a mejorar un hospital, preguntémosle a los vecinos, los que hacen la cola, los que no le hacen la operación, qué es el problema que ellos ven, qué es lo que sufren. Y eso hace que nosotros, los ciudadanos, nos sintamos parte de la política pública, pero además incorporan los problemas prácticos en la solución. Y solo para terminar, porque eso lo doy con un ejemplo. Cuando se hizo el Transantiago, se trajo a los mejores expertos del mundo, de Harvard, de Stanford, ocuparon el sistema de transporte de Colombia como ejemplo. Pero resulta que estos expertos nunca se habían tomado la micro amarilla, no sabían lo que era cruzar de Puente Alto a Santiago, de Maipú al Barrio Alto, y eso hace que, como no se habían tomado la micro, el Transantiago resultó el desastre. Entonces nosotros necesitamos que la política pública se haga con gente que se ha tomado la micro, para mantenerme dentro de ese ejemplo. Hernán, hay un tema que es interesante y que planteó Diego, que es el tema de los límites de la Convención Constituyente.
los límites de la convención constituyente están determinados por la misma constitución, en la misma reforma que habilitó el proceso constituyente. Hay una discusión respecto a si los límites efectivamente se pueden hacer valer o no. Lo cierto es que la constitución determinó que no se pueden hacer valer en la Corte Suprema los temas de contenido de la redacción de la nueva constitución, sí los procedimentales. Hay una discusión interesante que ha tomado el profesor Fermanduá y otros profesores. Pero lo cierto es que los constituyentes tienen límites. Y no solo los constituyentes tienen límites, sino que las constituciones tienen por naturaleza algunos límites. Y la constitución no puede resolver todo lo que muchas veces se comenta. ¿Cómo se juega con las expectativas, Hernán? Cuando uno va a la calle, pasa que a veces preguntan o te exigen cosas que en definitiva un candidato honesto tendría que decir, mira, la verdad es que lo que yo te diga te voy a estar vendiendo la pomada, porque eso no puede estar en la Constitución. ¿Cómo juegas con esas expectativas? Bueno, ese es un temazo. Yo creo que probablemente uno de los que más atención le tenemos que poner, porque son muchos los candidatos, muchas franjas hemos visto, que prometen que en la Constitución vamos a resolver todos los problemas. Y generan unas expectativas que son absolutamente desbordadas. Vamos a cambiar la calidad de la educación, ahora sí la salud va a ser, digamos, de excelencia, en fin, viviendas dignas, la lista es larga. Y son los denominados derechos sociales, que además son súper anhelados por la ciudadanía, haciendo puerta a puerta por Peñalolén, La Reina, en todas las comunas del Distrito 11, te lo dicen. Ojalá podamos avanzar de verdad en que podamos tener dignidad y excelencia en los bienes públicos. El punto es que la Constitución, por el solo hecho de dejar eso por escrito, no va a cambiar las cosas. Hay algunos en la izquierda que creen que los derechos sociales no solo deben ser garantizados, sino que tiene que existir un recurso para que tú vayas a tribunales y lo puedas hacer exigible. Los países en nuestra región, nuestros países vecinos que han intentado esta aventura, han tenido un fracaso estrepitoso. Porque la política se judicializa y no solo eso, se produce un desborde fiscal. Porque, claro, hay que responder a estos compromisos y la Constitución colombiana es un clásico ejemplo de esto. Para evitar eso... La brasilera también. Para evitar eso, nosotros desde Evópoli hemos propuesto que, junto con garantizar los derechos sociales, habrá que recordar que la Constitución actual ya garantiza 8 derechos sociales, entonces, no es que estemos hablando de, digamos, ciencia nuclear, lo que realmente tenemos que hacer es meterle mano al Estado. Lo que se ha quedado atrás en los últimos 20 años, y hay que recordar de que son muchos chilenos que acceden a bienes públicos donde el Estado es el proveedor. El Estado se ha quedado atrás. ¿Y por qué se ha quedado atrás? Básicamente porque está capturado por los partidos políticos. Déjeme dar un ejemplo que creo que es muy gráfico para entender, por ejemplo, qué pasa con la salud en Chile. Cuando llegó Michelle Bachelet II, removió al 80% de los directores de hospitales públicos. Al 80%. Y cuando llegó Sebastián Piñera II, removió también al 80% de los directores de hospitales públicos. Entonces, una organización compleja como un hospital, piensen en el Calvo Maquena, elijan ustedes. La persona que está a cargo depende del gobierno de turno. Eso es un desastre. Eso hay que cambiarlo radicalmente y, por tanto, introducir el derecho a la buena administración pública es una de nuestras propuestas más importantes para que realmente podamos avanzar en el tiempo en una constitución moderna que garantice derechos sociales, pero que se haga cargo de un Estado para el siglo XXI sin el peso de los partidos políticos y creando un servicio civil autónomo, profesional, tal como existe en países que admiramos, que van desde Canadá a Nueva Zelanda, pasando por muchos países europeos. Diego, Hernán plantea una discusión que es interesante y yo te diría que ha estado en el centro de la discusión constitucional, que es el tema del rol del Estado. Mucho se critica y se juzga la Constitución vigente por supuestamente establecer un rol abstencionista del Estado, un Estado nodino, sin opinión, que no tiene dónde meterse, que está limitado a participar. ¿A ti te parece que ese diagnóstico es real? ¿Y cuál debe ser el rol del Estado? Se discute mucho subsidiariedad o solidaridad, como si fuesen principios contrapuestos. Se dice muchas veces, no, que hay que avanzar en un Estado social de derecho y olvidar el principio de subsidiariedad. Lo cierto es que si tú te metías a buscar en la Constitución control F, subsidiariedad, no lo vas a pillar. Tú podés interpretar que hay algunas nociones, pero ¿cuál es el rol definitivamente del Estado? ¿Necesitamos un Estado más grande, más chico, un Estado mejor, más moderno, más eficiente? ¿Cuál es el rol que debe tener? Yo quisiera agregar solo un punto de lo que comentaba Hernán, porque compartimos 100% el diagnóstico. Solo agregaría una cosa: cuando uno recorre las calles, en mi caso del Distrito 10, y le pregunté a los vecinos te dicen que ellos saben
o la gran mayoría entiende que la Constitución no va a resolver los principales problemas. Y es más, tú le preguntas, bueno, ¿usted votó apruebo o rechazo? Obviamente la gran mayoría votó apruebo. Le dice, ¿por qué votó apruebo? Y la verdad te dicen, yo voté apruebo porque me aburrí que el sistema político no resolviera mis problemas urgentemente. No porque creyeran que la Constitución iba a resolver sus problemas. Y eso es una gran señal, porque finalmente fue en gran parte, no todo, pero una parte importante más un voto de castigo a la lentitud del Estado dar respuesta a los problemas como el de seguridad, que desde luego no se va a resolver en la Constitución. Entonces, yo no subestimo al electorado en esos términos en relación a la expectativa, pero obviamente si tenemos franjas que están prometiendo el oro y el morro, obviamente también después va a ser complejo, porque además en la constituyente uno puede prometer 100 cosas, pero tenés que ponerte de acuerdo con 154 constituyentes más. Entonces, todo lo que uno prometa siempre va a tener letra chica que le encantan decir hoy en día, y por eso hay que ser muy responsable en prometer. En términos del rol del Estado, es muy importante lo que dijiste, la solidaridad no se opone a la subsidiariedad. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que el Estado, la participación del Estado tiene que estar en todos aquellos lugares donde los privados no son capaces de estar, o sea, no quieren estar, o en aquellos lugares donde no lo están haciendo bien. El Estado tiene que tener un rol muy fiscalizador de quienes están entregando bienes públicos que si no puede entregar el Estado. Lo que no obsta que tenemos que tener más componentes de solidaridad dentro de nuestro sistema. Yo estoy de acuerdo con que el 6% que sea solidario, no sabemos cuánto las pensiones, una parte sea solidaria. Las personas que hemos tenido mejores ingresos y una situación económica, tenemos que ponernos con una parte para ayudar a quienes más lo necesitan. Y ese concepto de solidaridad jamás se va a oponer el de subsidiariedad. Entonces se confunden, porque además muchas veces, y esto también es importante aclararlo, a lo mejor no tanto en auditores de Radio Agricultura, pero cuando uno le pregunta a las personas en la calle, ¿qué entiende usted por sistema de subsidiariedad? Y te dicen, es cuando el Estado te otorga subsidios. Y eso no tiene nada que ver. El rol subsidiario es cuando el Estado responde en aquellas cosas donde los privados no son capaces de ejercer o de resolver el problema que tiene la sociedad. Bien, Hernán Larraín, una última intervención antes de irnos al corte. Sí, para complementar lo que digo, porque creo que la pregunta sobre el rol del Estado, ¿cierto?, y los principios que van a orientar la Constitución va a ser probablemente una de las más importantes, tal vez una de las más políticas e ideológicas. Y en simple, yo creo que esta idea o esta noción de que los bienes públicos, ¿cierto?, la salud, la educación, en fin, la tiene que hacer el Estado o el mercado, es una discusión muy superada que responde un poquitito al siglo XX, a la lógica del capitalismo versus el socialismo. Hoy, no cabe duda que el Estado cumple un rol, que hay que distinguir entre lo público y lo estatal, y que, por supuesto, los privados y la sociedad civil, en la medida que existe una buena regulación, pueden participar en la provisión de bienes públicos y debemos proteger la libertad de elegir. La colaboración debe ser un principio, creo yo, que pueda conciliar estas dos visiones más tradicionales. Y para cerrar, muy breve, hay un ejemplo que estamos viendo hoy día en Chile que creo que habla muy bien de este punto, y es el proceso de vacunación. El proceso de vacunación que está llevando adelante Chile, que es excepcional, que el mundo lo está mirando por lo bien hecho, por el nivel de coordinación, tiene al Ministerio de Salud como coordinador, a la red pública integrada, más los municipios, todo el sistema privado de salud como dentro de la misma estructura y el apoyo de las universidades y una serie de actores de la sociedad civil. Y ha sido extraordinariamente efectivo. O sea, Chile está demostrando, jugando con el Estado como un coordinador, como un facilitador, pero con muchos otros actores, que somos realmente capaces de hacer cosas extraordinarias respecto de ciertos desafíos públicos. Y con la Constitución actual, que es muy importante. Porque los países como Ecuador o Colombia, que tienen frases súper elocuentes en materia de salud, nos están pidiendo que por favor le regalemos vacunas. Entonces vuelve a demostrarse con el proceso de vacunas que no es la Constitución el problema, que hay algunas cosas que mejorar, pero que no es la Constitución el problema a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos. Bien, estamos conversando con Diego Ribó, abogado, candidato a constituyente en Cupo UDI por el distrito 10, y con Hernán Larraín, abogado también, candidato a constituyente por Evópoli por el distrito 11. Vamos a una pequeña pausa aquí en Nuevas Voces, quédate en Radio Agricultura porque volvemos con más conversación con dos candidatos constituyentes para conversar algunos temas de actualidad y que nuestros auditores vean más o menos cuál es el perfil y cuáles son sus posturas respecto a los temas que se discuten en el día a día. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Tienes hambre y no quieres cocinar? Tenemos un dato para tener en tu despensa: los exquisitos platos preparados Bavaria, en envases microondeables
Duran 2 años sin refrigeración, con calidad alemana. Y lo mejor de todo, son exquisitos. Disfruta las sabrosas albóndigas de carne en salsa de tomates, unas ricas lentejas con tocino o un clásico pastel de choclo con carne de verdad. Platos preparados Bavaria, en todos los supermercados o compra online con despacho a domicilio en larroticería.cl. El líder en servicio personalizado y gastronómico de la hotelería chilena, Hotel Regal Pacific, siempre pensando en nuestros huéspedes. En su reapertura ha implementado más de 200 medidas para protegerte. Ingresa a regalpacific.cl y conócelas. Certificación Safeguard de Bureau Veritas. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura, en nuestras tradicionales conversaciones constituyentes. Está a mi derecha Diego Ribó, abogado, ex seremi de Medio Ambiente y candidato a constituyente por la UDI en el distrito 10, las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul y La Granja. Y a mi otro lado, Hernán Larraín, abogado, cientista político, candidato a constituyente por Evópolis en el distrito 11, las comunas de Las Condes, La Reina, Peñalolén, Vitacura y Lo Barnechea. Estuvimos conversando sobre propuestas constitucionales, el contenido de la discusión constituyente, pero para que nuestros auditores se vayan haciendo una idea, un diagnóstico, un perfil de nuestros candidatos, queremos también tocar algunos temas de actualidad, porque lo cierto es que las últimas semanas han estado cargadas de discusiones y el día a día sigue muy agitado. Y una de las últimas propuestas, y comentábamos en off, es el tercer retiro de fondo de pensiones. Tuvimos un primer, único y excepcional retiro de fondo de pensiones, tuvimos un segundo, único y excepcional retiro de fondo de pensiones, y ya vamos por el tercer y un único y excepcional retiro de fondos de pensiones. Y esto ha generado un debate muy álgido, ha generado una crítica transversal del mundo técnico, pero lo cierto es que la política avanza en promover un tercer retiro de fondos de pensiones. ¿Qué opinión te merece esta propuesta, Hernán? ¿Y cómo conversa con el paquete de ayudas sociales que el gobierno presentó hace pocos días, y que la oposición tilda de insuficiente? No solo la oposición, sino candidatos presidenciales de Chile Vamos tildan de insuficiente. A ver, lo primero es comprender de que estamos frente a una pandemia y por tanto los efectos económicos y sociales son brutales, la gente lo siente, le duele, se han perdido empleos y por tanto creo que hay muchas razones que justifican ir en ayuda, proteger el empleo, apoyar a las pymes y particularmente a las familias, sobre todo obviamente las más vulnerables. Eso es así. Y creo que el gobierno y en general el mundo político, porque esto ha sido con acuerdos en el Congreso, ha avanzado en una serie de políticas que han sido correctas, tal vez al principio muy focalizadas, luego más universales, pero lo dijo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, aquí ha habido una política proactiva, ¿cierto?, del gobierno. Pero claro, todo va a ser insuficiente en el contexto de una pandemia, y es por eso que creo yo hay tanta popularidad frente al retiro del 10%, ¿cierto? Porque es plata, que es rápida, son montos muy grandes, y así fue el primero, que era excepcional, el segundo, y ahora vamos por el tercero. Yo creo lamentablemente que ya este tercero es ponerle más bien un tiro al sistema de pensiones. Esto va básicamente ya a dejar a una gran cantidad de personas, millones, sin fondos. Y por tanto yo veo que lamentablemente aquí hay una visión más bien ideológica de algunos que quieren atacar lo que hoy día ha permitido construir un sistema de pensiones donde el pilar fundamental es el ahorro individual, donde es cierto, está el Estado, está el empleador, pero creo que hay una cuestión en esa lógica y, paradoja, viene desde la izquierda incluso esta idea de que cada uno tiene que rascarse con sus propias uñas. O sea, en el fondo, cuando uno va a los recursos propios, qué cosa más, entre comillas, individualista, versus las políticas que ha estado promoviendo el gobierno, este último paquete que aumenta de 12.000 a 18.000, son 6.000 millones de dólares sobre la mesa. Y esto es con impuestos generales, esto es todos vamos en ayuda de los que más lo necesitan. Creo yo que ese es el principio correcto. Se pueden mejorar las cosas, por supuesto. Yo he visto con mucho interés, por ejemplo, a Ignacio Briones, que es el candidato presidencial de Evópolis, que está promoviendo con mucha fuerza la idea de terminar con las exenciones tributarias. Existen hoy día en nuestra legislación privilegios tributarios, literalmente, que son absolutamente injustificados e inaceptables, que además generarían ingresos permanentes para el fisco, y no estos, que son cosas que son absolutamente puntuales. Así que yo espero que se escuchen buenas ideas y no caigamos en el populismo, venga este de derecha o de izquierda. Diego, te hago la misma pregunta, porque conversando con candidatos, con gente que está de jefe de campaña, con gente que está trabajando en terreno, a mí me contaban el otro día que hay candidatos a constituyentes que son promovidos como
el candidato apoyado por el diputado X que promovió el retiro de fondo de pensiones. O sea, hoy por hoy es una marca. Tú promoviste el retiro de fondo de pensiones y eres una estrella. Te pusiste y eres ya, pero lo peor del mundo. A tal punto que Ignacio Briones ha recalcado mucho esto de darse vuelta la chaqueta. Porque él fue ministro de Hacienda, se opuso, se salió y se sigue oponiendo. Y eso es muy valioso en los tiempos que corren. Entonces, yo a este punto digo, ¿qué te parece esta medida, este tercer retiro de fondo? Y se conversa esto realmente en terreno, la gente pregunta por el retiro de fondo de pensiones. En general, se generó una cuestión medio paradójica, pero subió mucho la legitimidad o la aprobación a los administradores de fondos de pensiones porque mal que mal liberaron miles de millones de dólares. Estaba en la plata. De un día para otro la plata estaba, eran los trabajadores, a diferencia de lo que pensaba Fernando Atria, y fueron bastante eficientes en soltar la plata, o sea, mucho más rápido que cualquier registro civil en todas partes de Chile. Entonces, ¿cómo ves tú lo del retiro de fondos de pensiones, esto por tercera vez? Sí, yo antes que del punto de vista social, creo que acá hay un problema que es esencial, que es que tenemos a parlamentarios violando flagrantemente nuestra Constitución Política de la República. Lo dijo el Tribunal Constitucional. Tenemos un presidente del Senado, expresidente, que dijo que había un parlamentarismo de facto, una presidenta del Senado que dijo que quería hacer un sacrilegio de la Constitución, un expresidente de la Cámara de Diputados que también habló de que se había que saltar la Constitución por un tema de justicia social, justicia que se le ocurrió a él mismo, porque no que esté definida en algún lugar. Y acá tenemos parlamentarios que dicen textualmente que quieren hacer esta reforma y le están buscando cómo saltarse al Tribunal Constitucional. Entonces, esto tiene una gravedad extrema por dos razones. La primera, si los parlamentarios no están cumpliendo las leyes que los obligan, ¿por qué los ciudadanos tienen que pagar las contribuciones? ¿Por qué tengo que pagar el IVA? ¿Cuál es el ejemplo que dan las autoridades públicas a los ciudadanos si ellos mismos no están incumpliendo las reglas? Y el segundo punto, imagínense el presidente de la República hoy en día, como ve que el Parlamento no le es amigable en relación a sus proyectos. ¿Qué pasa si el presidente se empieza a saltar el Parlamento? Si total el Parlamento se está saltando la regla del presidente, el presidente podría responder de la misma manera. Y eso es gravísimo en un marco de Estado de Derecho. La Constitución actual viene de la Constitución del 25 y espero que lo diga la siguiente también, dice: ninguna autoridad podrá atribuirse ni a un pretexto de circunstancia extraordinaria otras facultades que las que expresamente hayan sido concedidas por virtud de la ley. Y eso es muy importante porque evita la arbitrariedad de la autoridad. Entonces, lo primero que es importante es decir, esto es gravísimo, no tiene una sanción actual en la Constitución, tiene que tenerla la próxima, y por eso nosotros hemos postulado volver a crear los tribunales administrativos donde los ciudadanos puedan demandar una acción específica para aquellas autoridades públicas que estén incumpliendo su mandato legal o dejando por omisión de hacer algo que debían hacer. Y eso va en orden de cosas no solo a los parlamentarios, a cualquier autoridad en ejercicio. Sobre el retiro del tercer por ciento, evidentemente tiene un costo para las pensiones en el futuro. Es inaceptable que algunos parlamentarios estén financiando sus campañas políticas con plata de todos los chilenos, diciéndole a la persona, yo lo voy a ayudar, pero en realidad lo que está haciendo es entregarle su propia plata. Y eso me parece un populismo acérrimo, vergonzoso, y ojalá que todos los parlamentarios de izquierda y derecha se opongan al populismo, más allá de la discusión pública de que el Estado tiene que ser más efectivo para entregar estos beneficios. Es decir, la plata está, el Estado está haciendo un tremendo esfuerzo, el problema es que la sensación de la gente es que se están demorando mucho o que hay un trámite muy engorroso para poder acceder a esos recursos. Hay una discusión que es adicional en Nani que lamentablemente se ha ido transformando en una tónica o ya en una realidad inevitable al interior del sector de los partidos en los que ustedes son candidatos, que es que hay parlamentarios de Chile Vamos que han votado a favor del retiro una y otra vez, hay parlamentarios de Chile Vamos que han promovido el retiro una y otra vez, entre ellos candidatos presidenciales, digamos, o precandidatos presidenciales a la primaria de Chile Vamos. De modo que, claro, uno podría decir, mira, la izquierda aquí promueve, digamos, y busca saltarse a la Constitución, pero lamentablemente esto se ha ido siendo transversal. Y ustedes tocan un punto que es muy importante, que es que el populismo hay que rechazarlo venga de donde venga. Esa frase tan cliché de hay que condenar la violencia, venga de donde venga. Bueno, con el populismo pasa un poco lo mismo. El populismo es un fenómeno dañino para las democracias y que independiente del grupo político, si es cercano a uno o no, le hace mal al sistema político. Pero lo cierto es que en Chile Vamos tenemos personas que hoy por hoy, por ejemplo, violan la Constitución o promueven iniciativas que no están en el marco de sus facultades, promueven el retiro de fondo de pensiones. El royalty. El royalty mismo se aprobó ayer con votos de Chile Vamos y que lamentablemente tampoco es constitucional. Entonces, ¿cómo se puede hacer, Hernán, para asegurar que los parlamentarios y posteriormente los constituyentes respeten las reglas del juego, al menos pensando en Chile Vamos, que es por donde ustedes compiten, pensando en un tema que es esencial, que es que el respeto a las reglas del juego va a ser un factor fundamental para que el proceso constituyente sea un éxito, y no
imitemos experiencias de otros países cercanos por aquí, en que los procesos constituyentes simplemente se toman los poderes. A ver, primero estoy completamente de acuerdo con la última idea, y es muy importante. Para que el proceso constituyente llegue a destino, tiene que ser legítimo. Y una de las condiciones de la legitimidad, por ejemplo, es que haya participación en las elecciones, para que las personas sean los que elijan a los constituyentes y esas personas estén ahí por derecho propio. Pero también que los constituyentes respeten las reglas del juego. Y nos hemos dado una serie de reglas, los propios constituyentes van a tener que construir un reglamento y por lo tanto van a tener que respetarlo. Hemos visto lamentablemente en el Congreso cómo se saltan las reglas, cómo incluso a nombre de la Constitución, ¿cierto?, se cometen sacrilegios. Y lamentablemente eso yo creo que es una amenaza para el proceso constituyente. Afortunadamente, quienes sean constituyentes no van a tener el incentivo a la reelección. Y por lo tanto vamos a evitar un mal que vemos en el Congreso, que son a parlamentarios de todos los sectores, que en el fondo están con la calculadora en la mano, con la encuesta y con el Twitter, viendo qué es lo más popular. Y es lo que hemos visto también en Chile Vamos, lamentablemente, con ciertos parlamentarios que han terminado ya no votando de acuerdo a sus convicciones, las cuales han defendido siempre hace muchos años, y hoy día más bien juegan en la ola de los matinales. Yo creo que eso ha dañado mucho a la política en general y también a Chile Vamos. Yo espero que eso no se vuelva a repetir. Yo debo decir, eso sí, que los parlamentarios de Evópolis han sido realmente muy cuadrados de acuerdo a sus convicciones, asumiendo costos muy grandes muchas veces de popularidad. Pero bueno, si vinimos a hacer política y a defender ideas, creo que también hay que hacerlo en el Congreso, y espero que los constituyentes de Evópolis tengan esa misma actitud una vez que estén en esa convención. Sí, agregaría otro dato que es importante: no solo no tenemos reelección los constituyentes, sino que además no responde a esta lógica de que el Parlamento tramita los proyectos del gobierno. Lo que acordemos no responde a un gobierno de turno, sea el que sea. Entonces eso es importante, la porque lógica gobierno-oposición no va a estar, sino que vamos a ser los constituyentes los que nos jugamos a el éxito de nuestro propio proceso. Hernán, te hace una pregunta adicional, porque durante la semana el senador por la Araucanía de Evópolis, Felipe Kast, publicó una carta en el Mercurio que se llamaba Hacer políticas de la oposición, y en que formulaba una crítica en torno a lo que estábamos conversando, a una idea que ha sido bien constante en la pandemia, una vez que uno conversa de ayudas sociales, que esta frase ya de no es suficiente. O sea, esto es bueno, pero no es suficiente. Que ha sido la tónica de la oposición a la hora de evaluar los paquetes de ayuda social que ha hecho el gobierno, que a todo esto posicionan a Chile como uno de los países que más ha invertido desde el punto de vista del Producto Interno Bruto en paquetes de ayuda social en el mundo. O sea, eso ha sido reconocido internacionalmente. Hubo una columna en su minuto del ese entonces ministro Briones criticando esta idea de que no se ha hecho nada. Una A2 en el Mercurio que era muy clara. Cualquier persona normal que la ley decía, oye, aquí hay un esfuerzo gigante. El problema es que muchos quieren vivir como en tiempos normales en situación de crisis. Eso es absolutamente imposible. Pero lo que hace Felipe Kast es lanzar también una crítica a candidatos presidenciales de Chile Vamos, y dice, puntualmente se refiere al candidato Lavín y al candidato Desbordes, y dice, mira, la verdad es que independiente de lo que hubiese propuesto el gobierno, probablemente ellos hubiesen propuesto algo adicional con tal de aparecer. ¿Cómo ves la realidad de los candidatos presidenciales de cara a la primaria? ¿Y cómo se hace, tú fuiste presidente de tu partido, cómo se hace para que esos candidatos puedan seguir en la palestra pública conviviendo con el gobierno en tiempos de pandemia? Obviamente las crisis son cunas para el populismo. La mejor fórmula para hacer crecer el populismo es presentar una solución simplista a un problema que siempre es complejo. ¿Cómo ves la realidad de los candidatos presidenciales y qué te pareció la carta de Felipe Kast respecto a Desbordes y Lavín? No, a mí esa carta yo la comparto 100%, es una carta que fue parte además de una conversación que hemos tenido al interior de Evópolis y con Ignacio Briones, porque obviamente nos causa sorpresa empezar a ver que desde Chile Vamos emergen voces que tienen soluciones que vienen tradicionalmente del populismo de izquierda, que tienen la misma actitud, digamos, que cualquier opositor al gobierno, que haciendo esfuerzos que son absolutamente responsables, pero que hablan de una deuda fiscal muy profunda. O sea, Chile se está endeudando hacia futuro, está gastando sus ahorros para poder ir en ayuda, y claro, el juego del nada suficiente es muy dañino. Yo espero que lo que estemos viendo ahora ayude a los electores de la centro derecha, que el 4 de julio van a tener que ir a votar. Tienen tiempo para empezar a ver quiénes son cada uno de los candidatos, qué propone, qué actitudes tiene en los momentos complejos, porque vamos a tener que elegir en Chile Vamos a una persona que nos represente como sector. Y yo tengo la convicción que para tiempos difíciles
tener a personas como Ignacio Briones, esto es, con convicción, con carácter, con capacidad de decir que no, con la capacidad de decir cosas difíciles cuando hay que hacerlo, va a ser algo muy valioso. Probablemente de aquí al 11 de abril vamos a estar muy concentrados en la contienda, ¿cierto?, de los constituyentes, los gobernadores, los alcaldes, los concejales, las 4 papeletas que vamos a tener ese día. Pero el día siguiente creo que se va a abrir con mucha fuerza la carrera presidencial y este tipo de debates van a ser bien iluminadores para saber quién es quién. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Diego, te hago la última pregunta respecto a lo mismo, nos quedan 2 minutitos. ¿Cómo ves la situación presidencial en Chile Vamos? ¿Tienes candidato presidencial? ¿No tiene? ¿Va a apoyar al que gane las primarias? Que es una respuesta muy, muy cómoda. ¿Y cómo ves las propuestas que han salido del mundo de las primarias Chile Vamos? Que de algún modo son los líderes del sector. Hemos tenido dichos del tono de que no son suficientes. El alcalde Lavín propuso hace poco tiempo retirar fondos del fondo de cesantía, que a mi juicio no es tan diferente a retirar fondos de pensiones. Sigue siendo una medida con un perjuicio permanente para una crisis que es transitoria, o sea, sigue siendo prácticamente igual de perjudicial. Pero ¿cómo ves los liderazgos en Chile Vamos? ¿Tienes candidato presidencial? Y en particular, ¿cómo te parece que ha sido su actitud de cara a discusiones como esta en que es tan impopular oponerse a lo que es transversalmente apoyado? Bueno, primero es muy notable que la oposición haga una crítica permanente absolutamente a todo lo que haga el gobierno y resulta que la mayor parte de los candidatos presidenciales son afines a ellos o salieron del gobierno mismo, como Ignacio Briones en el caso de Bópoli. Entonces, la verdad es que al parecer puede haber una crítica a cierta gestión del gobierno, pero en términos de idea, al parecer los líderes de las encuestas serían afines a Chile Vamos y eso me parece muy positivo. Bueno, en el caso de mi partido hay 2 candidatos presidenciales, pero uno no tiene que andar con amarillismo de que yo voy a apoyar de todas maneras que gana la primaria. Me parece que son 2 tremendas, pero en este momento yo apoyo a Evelyn Matei, que primero está yendo a la reelección en la alcaldía como alcaldesa de Providencia, que es parte del Distrito 10, estamos trabajando juntos, hemos hecho actividades públicas en conjunto, pero también obviamente recojo mucho las propuestas de Joaquín Lavín, sobre todo lo que tiene que ver con la integración social, me parece que tiene que ser parte del proyecto del Nuevo Chile, pero creo que el liderazgo de una mujer, del carácter de Evelyn Matei, es decir, que puede decir las cosas de frente sin problema, pero que tiene toda la voluntad para sentarse al frente y conversar con otras personas, como lo hizo en el Consejo Municipal con concejales de distintas tendencias políticas, creo que es el tipo de liderazgo que hoy en día mejor representa al Pacto Chile Vamos. Bien, lamentablemente se nos acaba el tiempo en esta interesante conversación con candidatos a constituyentes, propuestas, ideas, pero también un análisis y opinión sobre actualidad para que nuestros auditores puedan llegar informados al 11 de abril. Como comentaba Hernán, en el 11 de abril le van a pasar 4 papeletas, 4 sábanas, porque son miles de candidatos por papeleta. 10 y 11 de abril. 10 y 11 de abril, efectivamente. Y solo se puede votar por uno. Sábado domingo, se puede votar por uno en todas las elecciones. Me han comentado hartos candidatos que están en terreno ya. Yo el distrito, por ejemplo, de 10, que eligen 7 o 6. Yo ya llevo 6, me falta uno. O creen que por la paridad pueden votar por un hombre y por una mujer. Un candidato. Para que nuestros auditores lleguen informados, una gran conversación. Hernán, Diego, muchas gracias por acompañarnos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Muy buena conversa, muchas gracias Tomás. Diego, un gusto, que nos vaya bien. Igualmente Hernán, Tomás y por supuesto invitar a los vecinos del Distrito 10 a apoyarme este día que 11 de abril. Bien, vamos a una pequeña pausa aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédate en la 92.1 FM porque ya volvemos con otra conversación al regreso de comercial. ¿Buscas una empresa comprometida con la limpieza e higiene de tu oficina? En Aseo Alondra, desde el año 2012, ofrecemos un servicio de alto estándar con productos de primera calidad. Utilizamos desinfectantes con amonio cuaternario, limpiador que elimina el coronavirus o COVID-19. Atendemos grandes, medianas y pequeñas empresas adaptándonos a tus necesidades. Para más información visita aseoalondra.cl. Hotel Regal Pacific, líder en calidad y servicio, ha implementado un protocolo de seguridad e higiene para evitar el contagio por coronavirus en nuestros clientes y colaboradores. Más de 200 medidas para protegerte. Conócelas. Ingresa a regalpacific.cl. Certificación Safeguard de Bureau Veritas. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura tras una interesante conversación con Hernán Larraín, candidato a constituyente por el Distrito 10, y Diego Ribó, candidato al revés, Distrito 11, y Diego Ribó, candidato a constituyente por el Distrito 10. Un debate constituyente como ha sido la tónica en estos programas de Nuevas Voces. Y ahora tenemos una especial e interesante conversación con un gran amigo, Patricio Bob, Pato Bob, candidato a concejal por la comuna de Las Condes. Patricio, un gusto tenerte aquí en Nuevas Voces. Oye, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Bien, Pato Bob ya es concejal de Las Condes, lleva 4 años en ese trabajo intenso, en terreno, codo a codo con los vecinos. Entonces, una primera pregunta, Pato, para que nuestros auditores te empiecen a conocer, es saber cuáles han sido tus prioridades en estos 4 años de concejal, qué experiencia traes y qué legado o qué sensación te ha dejado este trabajo en la Municipalidad de Las Condes. Mira, ha sido una grata experiencia. Vengo llegando recién del Consejo de Seguridad Comunal. Yo precisamente llegué a ser concejal por el trabajo a través de Las Condes Activas, un movimiento que generamos por el tema de la agenda corta antidelincuencia y por distintos robos que ocurrían en la comuna. Hoy día ya desde el espacio donde uno puede tomar decisiones hemos avanzado harto en la gestión que es la seguridad ciudadana. En 4 años hemos disminuido 56% los delitos, hemos aumentado de 14 cámaras a 1.300, hemos logrado profesionalizar seguridad ciudadana trayendo experiencias de afuera, como la Policía de Barcelona, manejo de derechos humanos, temas legales, defensa personal. Entonces, yo creo que ese ha sido el principal foco, una gestión cercana a los vecinos también. Hemos generado muchos centros de seguridad, hemos entregado herramientas a los vecinos a través de SoSafe para que ellos se coordinen y nos puedan ayudar en este trabajo que es la seguridad. Ese es el principal foco. El segundo, te podría decir, si te los nombro en 3 pilares, el tema de la transparencia y la participación. Generamos, por primera vez Las Condes tiene una comisión de participación ciudadana. Generamos la consulta más grande en el país, que fue la de La Laguna en el Parque Padre Hurtado, porque yo creo que cuando se toman decisiones que puedan cambiarle radicalmente la vida a los vecinos, se tiene que hacer con ellos, se tiene que tomar en conjunto. Hemos tenido consultas que han salido, por decirlo, a favor de la gestión municipal y otras que no, y eso es importante, porque la gestión municipal se construye a partir de la participación. Y el tercer tema, las áreas verdes. Hemos consolidado una importante red de parques. Estamos creando el Parque Cerro Calán, un anhelo de los vecinos, uno de los parques más importantes de la región metropolitana una vez que esté construido. Y bueno, la remodelación del Parque Los Dominicos, Parque Padre Hurtado. Patricio, uno de los hitos, de las cosas más conocidas que se ha dado en Las Condes, de la mano también del liderazgo del alcalde Lavín, ha sido el tema de la integración social. Y de algún modo, Las Condes fue una suerte de emblema de proyectos de integración social, o el plan piloto de la integración social, si se quiere. ¿En qué consistió esos trabajos, lo que se hizo en la Rotonda Atenas? ¿Cómo ha sido el plan de integración social que Las Condes ha tratado de liderar? Mira, la integración social es algo que muchas veces la discusión se lleva al tema de vivienda. Y en el tema de vivienda Las Condes sin duda ha avanzado. Hemos construido proyectos importantes de integración social. El último, el más emblemático, la Rotonda Atenas. También tenemos en camino un proyecto que está en Santa Cita, al frente de la portada de Fleming. Pero también integración social es seguridad. Que la seguridad llegue a todos los vecinos, que todos los vecinos puedan contar con cámara o con guardia. Eso también lo hemos logrado y hoy día tenemos un plan con la candidata alcaldesa Daniela Peñalosa, que es poder descentralizar seguridad ciudadana. Se habla mucho de la palabra descentralizar, pero ¿qué significa? Significa llevar los servicios a la gente y acercarlos a ellos. Y uno de ellos es poder, por ejemplo, poner oficinas o centros de seguridad vecinal integral en los barrios. Es decir, que los vecinos puedan tener una oficina de seguridad cerca para que se generen patrullajes, para que se monitoree la situación, para que se entreguen botones de pánico. Y esa es la labor. Tenemos 13 cuadrantes en Las Condes. Si lo vemos en macrozonas, tenemos varias en las cuales podríamos poner uno de estos centros. Ya tenemos 2 instalados, que es Quinchamalí, que es presidente Errázuriz. Tú vives muy cerca, fuiste alumno del Verbo Divino, así que conoces muy bien el sector. Con Vespucio, yo no. Y además estamos instalando ahora uno en San Carlos Apoquindo, y la idea es poder continuar esta labor y entregar esa presencia de seguridad que muchas veces es necesaria para que los vecinos tengan no solo a la baja la delincuencia, sino también una percepción de seguridad mayor. Patricio, hay un tema que siempre se discute y es la sensación de que Las Condes es una comuna con recursos, donde vive gente que tiene recursos y que en general no debiese tener mayores urgencias sociales. Pero lo cierto es que si uno hace el doble clic, Las Condes tiene bastante diversidad social. Hay barrios más acomodados, otros con más necesidades. Para que nuestros auditores conozcan y también para que contribuyamos a en general el conocimiento respecto a las necesidades de las comunas. ¿Cuáles serían los barrios prioritarios en materia de urgencia social? Ahora en tiempos de pandemia ha sido muy necesaria la ayuda a las familias a través de los servicios sociales. ¿Cuáles son los barrios de Las Condes que uno dice es donde más nos toca intervenir, donde más nos toca ayudar? Mira, en Las Condes existen 26 unidades vecinales
Y generalmente los sectores sociales vulnerables o las ayudas han llegado al sector C22 y C23, lo que se llama Colón Oriente, y el sector de Vital Apoquindo, las cooperativas, las vías sociales, las Condesas, Bosque La Villa, que son sectores que necesitan mucho la ayuda del municipio. Nosotros le hemos entregado distintos tipos de ayuda en temas de emprendimiento, en temas también de ayuda social, subsidios de arriendo, pero también la pandemia nos ha ayudado a visibilizar una pobreza que está bastante escondida, que está sobre todo en los adultos mayores también, que tiene que ver con el pago de las contribuciones, que producto de la pandemia, por ejemplo, muchas personas llegaban a fin de mes con el sueldo del hijo o con el sueldo de algún familiar. Ese hijo perdió el empleo, el registro social de hogares se quedó corto, y con la municipalidad llegamos a muchos sectores de Las Condes. Te llamaría la atención el que te contara que dentro de las cajas, por ejemplo, de mercadería o las tarjetas sociales, que entregamos una tarjeta con 30.000 pesos mensuales para que las familias puedan sobrellevar la pandemia, la repartimos en todas Las Condes. Y cuando hablo de todas Las Condes, desde San Carlos a Apoquindo, que es el sector, por decirlo, cercano a la cordillera, hasta obviamente todo el sector que es Alcántara, el Golf, Tobalaba. Realmente hay una necesidad que obviamente en términos de masificación o intensificación está mucho más concentrada en algún sector de Las Condes, pero de todas formas existe en todos los sectores de Las Condes. Estamos conversando con Patricio Bob, candidato a concejal por la comuna de Las Condes, aquí en Nuevas Voces, un candidato joven, fuerza joven, caras nuevas y sangre nueva, que es lo que buscamos aquí en el programa Nuevas Voces. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @Nuevas Voces 921 en Twitter y Agricultura FM en Twitter, Radio Agricultura en Instagram. Patricio Bob, hemos estado conversando respecto a tu rol como concejal, tu experiencia en la municipalidad, y lo cierto es que este año tú vas de candidato a la reelección y ha sido una campaña distinta, porque ha tocado hacer campaña con mascarilla y con muchas precauciones, y en los últimos días ya se ha determinado la cuarentena total para la región metropolitana, que es una noticia, una medida que se venía ya calentándose varios días, que todos estábamos un poco expectantes. Al principio Las Condes había salvado la cuarentena general con 6 o 7 comunas más de la zona norte, de la zona oriente de Santiago, pero hoy por hoy se ha determinado la cuarentena total, y eso cambia radicalmente la naturaleza de las campañas. Los candidatos tienen permisos para salir a terreno, pero lo cierto es que uno espera que haya mucha menos gente en la calle, si no la cuarentena no va a servir para nada, y eso plantea desafíos para los candidatos. ¿Cómo esperas llevar tu campaña en estas últimas 2 semanas de manera digital o sin la posibilidad de estar en la calle? Mira, nos han hecho la tarea más difícil a los candidatos. Es como una campaña con obstáculos, como que hay que ir sorteando cada cosa que puede ir apareciendo en el camino, y bueno, claramente la cuarentena es una. Nosotros ha sido bien complejo, nos han dicho, por ejemplo, ocupa protector facial para que te vean la cara, pero la realidad es que los protectores faciales nos sirven mucho en pandemia. Entonces nosotros no hemos querido dejar de ocupar la mascarilla, por ejemplo. Hemos sanitizado nuestros productos, estamos tratando de hacer harto trabajo en redes sociales también, pero eso no reemplaza necesariamente el terreno. Muchos adultos mayores no tienen cómo conectarse, entonces hemos tratado de hacer casa a casa, conversar con ellos in situ. Ahora, en cuarentena es importante replantearse la campaña. Yo creo que las campañas van a estar enfocadas muy a los barridos, al poder entregar este último material. Yo creo que muchos candidatos... mira, ojalá no se aplacen las elecciones. No hay bolsillo ni cabeza que aguante tanto de los vecinos, que tienen una ola de candidatos. O sea, imagínate, Las Condes tienen 69 candidatos a concejal, 4 candidatos a alcalde, casi 60 constituyentes. Ya en gobernador me imagino que tú sabes más la cifra, deben ser como 6 o 8. Entonces, sí, claro. Entonces, la verdad, el bolsillo de los candidatos, la cabeza de los vecinos, el tiempo, yo creo que ojalá las elecciones se lleven a cabo, se lleven de la forma más segura, y yo al menos voy a tratar de hacer siempre campaña de forma segura, tratando de respetar siempre los protocolos, y vamos para adelante, queda poco. Pato Bob, tú eres joven, eres concejal desde hace varios años. Hace poco difundí un video en redes sociales en que se mencionaba incluso que había sido el concejal electo más joven de la comuna de Las Condes. Y es interesante para nuestros auditores, que hay gente joven y que hay gente que se compromete y le interesa a lo público, conocer también si existen otros candidatos concejales jóvenes en distintas partes. ¿Conoces personas que tú puedas recomendar, que tú puedas conocer del trabajo que se han hecho en otras comunas quizás cercanas a Las Condes, en que hayan liderazgos jóvenes? ¿Y qué te parece, cuál te parece que es el rol que pueden jugar personas jóvenes en lo público? Mira, es importante, y gracias por la pregunta, porque nosotros hemos trabajado mucho en red.
Cuando uno cree que su comuna es un feudo, estamos equivocados en el trabajo, porque finalmente tenemos que trabajar con las comunas del lado. Y en ese sentido, nosotros trabajamos muy fuertemente en su minuto con Manuel Covarrubias en La Reina, Cristian Araya en Vitacura, Teresa Urrutia en Lo Barnechea. Y hoy día hay muchos candidatos jóvenes que tienen ese espíritu de trabajar en colaboración con las otras comunas, sobre todo en lo que nos preocupa, sobre todo a nuestros vecinos del sector oriente, que es el tema de la seguridad, la prioridad número uno, yo creo que en el país también. Entonces, en ese sentido, es importante promover liderazgos nuevos que vengan con energía. Lo más importante, yo creo que para el tema de la seguridad es la energía, porque si no, uno cae en los clásicos discursos y se produce poco gestión, poco trabajo en terreno, entendiendo las distintas necesidades de los vecinos. La seguridad se expresa de distintas maneras en los barrios, en algunos lugares la droga, en otros lugares los portonazos, los robos de accesorios, los hurtos, los robos por sorpresa, y yo creo que es importante entender esa diversidad en una comuna y tener candidatos que tengan la energía para conocerla. En ese sentido, por ejemplo, yo estoy recomendando muy fuertemente en Vitacura a Javiera Lira, una niña que trabajó en el Ministerio de la Mujer, que la verdad tiene bastantes conocimientos y bastante experiencia en el tema de la seguridad. Hemos trabajado muy de la mano también con Teresa Urrutia en Lo Barnechea, Juan Reyes en Providencia, también un candidato joven que conoce del tema social y va por primera vez de concejal. Yo creo que va a ser un gran aporte. Manuel Covarrubias, también Luis Acevedo en La Reina. Hemos trabajado bien en equipo y creo que hay buenas candidaturas jóvenes que ojalá puedan tener el tiempo también para venir. Patricio, una de las novedades de Las Condes este año es la creación o de algún modo la apertura del Colegio Las Condes, del Colegio Municipal de Las Condes. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué se tomó la decisión de armar un colegio en Las Condes? La verdad es que la noticia fue que fue un éxito la cantidad de matrículas. A los 12 minutos estaban absolutamente copadas la cantidad de solicitudes o de solicitudes de admisión, digamos. ¿Ese colegio abrió? ¿Cómo ha sido esa realidad? ¿Cómo es la realidad educacional de Las Condes en este momento también con los desafíos de la pandemia? Mira, yo celebro el éxito que fue el colegio municipal y también me levanta una preocupación. Porque que se haya llenado en 12 minutos muestra obviamente una demanda importante por educación en Las Condes. Llegaron más de 5.000 familias y muchas de ellas hoy día siguen buscando colegio. Y es un problema que está ocurriendo en la región metropolitana. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la pandemia, al desempleo, a que muchas familias no tienen sustento para pagar un colegio subvencionado o un colegio particular y han decidido o por necesidad optar por un colegio municipal. Y obviamente en el mundo municipal hay mucha competencia por los colegios. Los colegios de Las Condes tienen buenos puntajes en el CIMSE, buenos puntajes en la PSU, pelean de igual a igual con los colegios particulares. Entonces, esa es mi preocupación. Ahora, le pudimos dar la solución a más de 1.000 familias, a más de 1.000 niños, perdón. Hoy día tienen un colegio de primer nivel. Hemos tenido que adecuar la sala de clase con este sistema mixto para que puedan niños conectarse desde la casa y después poder ir presencialmente en la tarde y así la otra mitad del curso hacer lo mismo. Y creo que ha sido una buena experiencia, difícil, desafiante para los profesores, a quienes le agradezco. Creo que no hay nada más importante que haber vuelto a clase. O sea, las escuelas son lo primero que tienen que abrir y lo último en cerrar. Y eso es algo que tenemos que lograr instalar, y yo creo que se ha logrado instalar porque la prioridad son los niños. Y los niños aprenden más en la educación presencial que en la casa. Ustedes lo han comentado en el programa, yo te felicito. Vi una intervención, Tomás, también que fue muy potente en ese sentido, porque la experiencia, la evidencia dice que eso es cierto y es así. Así que en Las Condes al menos fuimos los primeros en abrir y vamos a ser de los últimos en cerrar y vamos a seguir con la educación. Bueno, es una gran noticia, sobre todo porque cuando uno habla de integración social, como bien comentaba Pato, no es solo la existencia de viviendas, sino también que las familias tengan cerca de sus casas acceso a buenos servicios, ¿no? Y que no tengan que trasladarse por Santiago buscando acceso a buena salud, a buena educación, sino que ojalá tengan servicio lo más cerca de la casa. Y lamentablemente se nos va acabando el bloque en esta última parte de nuestro programa de Nuevas Voces, en una conversación con Patricio Bob, concejal de Las Condes, que va candidato a la reelección, un concejal joven, que calza perfectamente con Nuevas Voces. Pato Bob ya está con un anillo en la mano, así que la verdad es que se ha envejecido. Usted no sé si se alcanza a tomar en la cámara, pero tiene canas. Cuando yo lo conocí no tenía canas, o tenía menos canas, pero la verdad es que Fuerza Joven es un aporte para la gestión municipal, sobre todo la idea de trasladar cada vez más fuerza y poder a los gobiernos locales, con la necesidad de que las decisiones se tomen más cerca de las personas, no que dependamos siempre del gobierno central. Así que, Pato, un gusto tenerte aquí en Nuevas Voces. Muchas gracias por acompañarnos. Oye, muchas gracias, Tomás. Solo dar un último aviso. Hoy día en el Consejo de Seguridad hemos pedido que se refuercen los controles vehiculares en cuarentena.
y también en toque de queda, porque la delincuencia no tiene cuarentena. Y si los vecinos nos colaboran y no circulan por la calle, nos van a hacer la pega más fácil para detener a los delincuentes. Hemos participado en 2 detenciones flagrantes en los últimos días. Así lo hemos visto por redes sociales, Pato Bob, pero literalmente en el lugar del suceso. Oye, ya mi amigo me molesta, me dicen cuánto le estáis pagando a los delincuentes para que aparezcan en tus detenciones. Pero la realidad es que la delincuencia está avanzando. Y para eso tienen que ayudarnos los vecinos a detenerla y eso es respetar las medidas sanitarias para que nosotros podamos controlar a quienes realmente están en vehículos con encargo en robo o en motocicletas sin documentos. Eso nos va a ayudar mucho a detener el delito en este periodo que es tan difícil para las familias chilenas. Bien, pues vamos llegando al fin de nuestro programa de Nuevas Voces. Comentar una última idea que siempre es importante. Este 25 de marzo se celebró, como cada año, el Día Nacional del que está por nacer y la adopción, un día fundamental para recordar la importancia de proteger la vida del que está por nacer, pero también para promover la adopción como una salida integral y verdaderamente humana al problema de los embarazos vulnerables y complejos que muchas veces existen y que sufren muchas mujeres a lo largo de Chile. Hemos estado promoviendo desde Chile Siempre y Siempre por la Vía una campaña importante llamada Constitución Pro Vía, en que nos hemos reunido con muchos candidatos constituyentes de distintos partidos y de distintas regiones del país para que se comprometan por redactar una constitución pro vida que resguarde el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero no solo que se quede con esa declaración, sino también que invite o mandate al Estado a generar programas de acompañamiento a las mujeres, protección especial a la infancia, protección especial a nuestros adultos mayores, porque el derecho a la vida de la concepción hasta la muerte natural y la cultura pro vida no es solo proteger a los que están por nacer, sino también generar condiciones dignas de vida para las personas más vulnerables de nuestra sociedad, las madres con embarazos complejos, los adultos mayores y la infancia. Así que un día muy relevante, el 25 de marzo, contribuimos desde Siempre por la Vía a su declaración en la ley como Día Nacional del que está por nacer y la adopción, y siempre es valioso recordarlo. Y lamentablemente tenemos que despedirnos de nuestros auditores, se nos acaba el tiempo de este programa de Nuevas Voces. Como cada semana, escúchanos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Radio Agricultura. Síguenos en nuestras redes sociales, @Nuevas Voces 921, Agricultura FM en Twitter y Radio Agricultura en Instagram. Quédate en Radio Agricultura porque se viene una gran programación de día domingo. Cuídense y nos vemos la próxima semana en Nuevas Voces. Que estén muy bien. En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea.